¿Estás bien, seguro? Hola, buen día. 6:10 de la mañana, camino a Querétaro. Hoy domingo, Día del Padre. Yo no soy papá, pero lo voy a disfrutar como si fuera. Vamos a ver con qué nos encontramos. Una rutita preparada, bueno, preparada no, en realidad. Es un scouting para preparar una ruta con la gente de Doble Propósito Querétaro, con el buen Mike, que dice que va a estar dura. A ver qué sale. Tenés un ojo rojo. ¿Viste el capítulo de Los Simpsons cuando Homero suelda sin máscara? ¡Se ve bien! Y lo hice sin gastar dinero en una de esas estúpidas máscaras para soldadores. Así tenés los ojos. ¿Y alguien sabe a dónde iba esta vía? ¿Para allá? Sí, para allá también. Del otro lado va para allá. Esta era la parte vieja de lo que era de Coachití, viene de Hidalgo y va hacia Querétaro. Hidalgo, Querétaro. Sí, aquí llega un Seguramente, punto, sí. llega un punto por aquí donde estás, Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Sí. Mi mamá es de un pueblito allá adelante que se llama Coachití.
necesarios, porque durante la era glacial, cuando estaba frío, se calentó, pues se fractura y eso. Por eso es el cañón de Acurco, todos son iguales. Esa es la lección de geología del día de hoy. Qué lindo, esto era lo que necesitaba. Una ruta ahí que moleste un poco, pero que no sea imposible. No está tan abandonada porque sí la usan. ¿Para qué? Hacen misas. ¿En serio? Pascua, Navidad. Linda. Muy linda. Gracias, Mike, buena ruta, la verdad que muy divertida. Lo que estaba buscando, un poco de polvo. Gracias, en serio. Lindo lugar. Vamos a preguntar más información sobre la iglesia, a ver qué sale. Hay algunas rocas que tienen tallados. ¿Ah, sí? Sí, de los... ¿Y son labrados de qué tipo? Seguramente son otomismo. ¿Otomís? Generalmente, lo que hacían... ¿Tan viejo es esto? ¿Eh? ¿Tan viejo es? Sí, esto debe tener unos 200 años.
lo que hacían los españoles es que tumbaban las pirámides y con eso hacían las iglesias. ¿Estás bien, Mike? Ya llegaste. Por ahí. Esa es la línea. Dale. Es la línea de la orilla. Sí, la sacamos ahorita. Igual la bajada esta está bastante divertida, ¿eh? Dale, subite. Y te vamos ayudando. Sube. Sigue subiendo. Y sigue subiendo. Ahí esta de acá, doblás a la derecha y otra igual y ahí quedé. Igual a esta. No, igual a esta. Ah, ya. Pero sí está culera, no como esta. No, esta está culerísima. Oye, güey. No mames, esta vuelta se ve como que está muy culera, ¿no? Sí. No, la neta no, güey. Bueno, bajemos. Ahora sí está bien culera. Ahora sí. Tenemos, cabrón. Dale, no te vas a caer. Estuvo chingón la subidita, ¿eh? No fue nada fácil, ¿eh? Buena. Oh, ya buscando cómo regresar. Qué linda ruta, por Dios. Dura, ¿eh? La verdad es que sí, me cansé bastante. Gracias, Mike, como siempre. Un gustazo rodar con usted.
perdón que paré, pero me pareció bonito. Oye, mira, se puede echar un sapo allá. ¡Uy, qué fotón! A ver qué ves hacia abajo. ¿Qué? ¿Es seguro esto? Güey. Ah. Ya volviendo a casa, un gran día hoy, buena ruta. La verdad es que solo hicimos 120, 130 kilómetros, pero sí estaban pesaditos, no difíciles, pero sí tenía partecitas donde nos costó un poco. Gracias Mike, la verdad que muchísimas gracias por compartir la ruta. La pasamos muy bien, la verdad. Espero con ansias el próximo scouting próximamente.